Están bajando sillas porque creo que parece que faltan algunas sillas. Si alguien está de pie, ahorita van a bajarles unas sillas de la parte de arriba para que puedan encontrar lugar. Hoy estamos de fiesta en nuestra iglesia, de doble fiesta, doble celebración, porque estamos cumpliendo 28 años como ministerio aquí en Mazatlán. Así que hoy me gustaría que podamos juntos escudriñar la palabra de Dios y recibir un mensaje de parte del Señor acerca de el valor y la importancia que tiene la iglesia de Cristo en estos tiempos, ¿verdad? Dios está en estos tiempos fortaleciendo y levantando una iglesia que sea lo suficientemente fuerte para enfrentar los desafíos que estamos viviendo en el mundo en estos tiempos. Pero para que podamos cumplir bien con nuestra misión y nuestra labor y no sean solamente 28 años, sino porque otros 50 años más, ¿verdad? O no sé cuántos años más Dios nos permita estar aquí juntos y contribuir en el reino de Dios, que pues necesitamos ser una iglesia que se fortalece y que es sana también. Entonces el tema de hoy, el mensaje de hoy, yo le titulé una iglesia sana y fuerte. Y vamos a ver algunas características que encontramos en la palabra de lo que es una iglesia sana y fuerte. Esta ha sido la oración para la viña, para nuestra iglesia en todos estos años. Dios, de esos 28 años, Dios ya me ha permitido pastorear esta iglesia por 20 años. Los últimos 20 años yo he pastoreado, he tenido el gran privilegio de pastorear la iglesia. Y esa ha sido mi oración desde el principio. Una iglesia que sea sana y que sea fuerte en el Señor, para que podamos seguir alcanzando a las personas, ¿verdad? Con todos esos distintivos que tiene nuestra iglesia. Una iglesia donde todos son bienvenidos, una iglesia donde queremos amar a Dios y amar a las personas, una iglesia donde todos pueden jugar, una iglesia donde nosotros creemos, ¿verdad?, que cada persona es importante en el reino de Dios, una iglesia donde creemos en el liderazgo de servicio, ¿verdad? Y otras cosas más otros distintivos más que caracterizan a la viña, con una adoración apasionada, una adoración íntima, una adoración de mí a Dios, ¿verdad? O de ti a Dios, personal con Dios. Eso es lo que queremos seguir siendo, y una iglesia fortalecida en la palabra de Dios. Así que oremos, y yo te invito para que juntos busquemos la dirección del Espíritu para que el Señor nos hable esta mañana su preciosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte que bendigas este mensaje que hoy vamos a escuchar, este mensaje que hoy estamos a punto de recibir, Señor. Y lo que te pedimos es que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, aquí estamos, queremos escucharte, susurrar o hablar muy fuerte en tu palabra a nuestro corazón, Señor. Que podamos salir de este lugar nutridos, edificados, fortalecidos, unidos en ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les decía entonces que hoy estamos celebrando 28 años, un poquito así rápido de historia y recordatorio de historia para todos los que están con nosotros, sobre todo quienes se han añadido a esta familia en los últimos tiempos. La viña llega a Mazatlán en 1995. En el año del 95, un grupo de misioneros plantan la iglesia. Comenzamos en un lugar, en una colonia que es llamado o conocido como el Infonavit Playas. Ahí comienza la viña en el 95. Dios me permite tener mi primer encuentro con Cristo, ¿verdad? Conocer a Cristo el primer día que llegó la viña a Mazatlán, o que abrió la primera reunión. Yo asistí a esa reunión, y ahí en esa reunión, bueno, realmente yo tuve mi primer encuentro con el Señor, pero no abrí mi corazón en ese momento, sino que yo me volví un simpatizante. Me gustaba ir a la iglesia, pero yo unos cuantos, 2 meses después, fue cuando yo recibí a Cristo, pero ya la semilla ya estaba sembrada y fue en la viña. Desde esa primera reunión yo estuve asistiendo a esa campaña de evangelismo de 3 semanas. Después nos fuimos a reunir en una casa. En esa casa, en un hogar con unas 6, 7 familias, comenzó la viña. Y un grupo de jóvenes por ahí, que andaba yo con un grupo de unos 5 o 6 jóvenes, que en aquel tiempo yo tenía 16 años cuando recibí a Cristo, o cuando fue sembrada la semilla en mi corazón.
Y desde ese tiempo, bueno, fue hasta, ¿por qué celebrar? Esto fue en julio del 95. ¿Por qué celebramos en diciembre? Bueno, porque en diciembre, el segundo domingo de diciembre del 95, fue el primer servicio o la primera reunión dominical oficialmente como iglesia de la Viña. Éramos una plantación, pero en diciembre del 95 creció tanto la iglesia que fue necesario ir a un local. Ya no cabíamos en la casa, entonces nos fuimos a un local que nos prestaron prestado por algunos años, en lo que antes era el Hotel Los Sábalos. ¿Se acuerdan el Hotel Los Sábalos? Que tenía unos locales allá arriba. Bueno, nos prestaron a nosotros. Ahí comenzamos las reuniones. Yo era parte ya de un grupo de jóvenes que estaban buscando de Dios, y fueron mis primeros tiempos en el Señor. Después Dios nos permitió seguir creciendo. Se tuvo que rentar un lugar porque no era suficiente solamente reunión dominical. Entonces se rentó un local que estaba en lo que antes era el Fandango. ¿Se acuerdan del Fandangos? ¿Cuántos andaban por ahí? A ver, levanten su mano. En el Fandangos, en la parte de arriba, había unos locales comerciales. Ahí se rentaron, no recuerdo si fueron 3 locales. Y ahí comenzamos a tener reuniones más durante la semana, no nada más la dominical. Estuvimos unos años ahí. Después Dios abrió puertas, y nos fuimos a un local que está en la zona dorada, en la avenida Camarón Sábalo, enfrente de donde estábamos antes. Ahí continuamos por algunos años. En el 2013 Dios habla a nosotros, a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, y salimos del lugar ese que no era de la iglesia, que era propiedad de un ministerio de americanos, y salimos para comenzar esta nueva etapa de la iglesia, para plantar la iglesia y llegar a este lugar, porque Dios nos había hablado que tenía un lugar para la iglesia, ¿verdad? Entonces nos vamos a temporalmente a rentar a lo que es la central de autobuses. Enfrente hay unos locales ahí. 3 años, y en esos 3 años Dios, que es fiel siempre a su palabra, abre puertas, provee para que se compre este terreno y finalmente lleguemos a este lugar, ¿verdad? Entonces ha sido un recorrido así rápido, ¿verdad? Lo platiqué, pero son 28 años como iglesia. Y como les decía, Dios me ha permitido ser el pastor de esta iglesia desde el año 2004. Bueno, diciembre del 2003 se hizo el anuncio, y en enero del 2004 fue cuando oficialmente ya empecé a hacerme cargo de lo que es el ministerio y la iglesia, ¿verdad? Damos gracias a Dios por sus vidas, porque hoy vemos muchos rostros nuevos, muchas personas también de muchos años en la iglesia, gente que nos ha acompañado en gran parte de este recorrido, y hoy damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, lo que hemos querido hacer es una iglesia que es guiada por el Señor, una iglesia que es sana, que es fuerte. Y el mensaje de hoy que quiero compartir es un mensaje para la iglesia. O sea, cuando hablo para la iglesia, o cuando la Biblia habla para la iglesia, no está hablando a las paredes, ¿verdad? Esto es algo que nosotros hemos aprendido mejor que nadie, porque Dios nos ha permitido estar desde el Hotel Los Sábalos en un local prestado, luego en un local rentado, luego en otro local compartiéndolo, pero que no era de la iglesia. Luego después volvimos a rentar y luego llegamos aquí. Y en todo esto hemos aprendido muy claramente que la iglesia no son los edificios, ¿ok? La iglesia, y la Biblia lo enseña claramente, la iglesia, ¿quiénes son? Nosotros, ¿verdad? Nosotros, los creyentes, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Hemos empezado reuniones. Si quieres, quítame Ricardo, y déjame aquel, por favor. Hemos comenzado reuniones abajo de árboles, en ministerios, ¿verdad? Y ahí se ha reunido la iglesia y ha adorado. Entonces la iglesia no son las paredes, somos nosotros. Cuando la Biblia habla la iglesia, está hablando a nosotros, al pueblo de Dios. Nosotros como iglesia, también enseña la Biblia que somos el tesoro de Dios, somos la familia de Dios. Nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. La Biblia está llena de estas afirmaciones para nosotros. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo para que muriera en la cruz y así pagara el precio de nuestra salvación. Entonces la iglesia es sumamente importante en el plan de Dios para salvar a los perdidos. Somos los instrumentos de Dios para llevar su mensaje. Somos los labios del Señor. Somos las manos del Señor. Somos los pies del Señor para predicar y para hacer las obras
del reino de Dios. Ese es el plan de Dios para nosotros. Dios nos rescató y nos salvó porque tenía un plan para nosotros, que seamos sus instrumentos para hacer todas estas cosas en esta tierra, para predicar el reino y para hacer las obras del reino. Así que es por eso que la iglesia en estos tiempos, como mencionaba al principio, muy al principio, es blanco del enemigo. Todos los días el enemigo ataca a la iglesia. Por eso a veces se acercan hermanos conmigo y me dicen: pastor, es que ahora que soy cristiano, ya ahora sí no me la acabo, ¿verdad? Tengo muchos problemas, tengo muchos ataques, mi familia se puso en contra, el esposo que no va a la iglesia o la esposa está nada más diciéndome de cosas, antes no me decía nada, los hijos, los padres están en contra, algunos hasta ya no me hablan, no tengo amigos, ¿verdad? Porque ya ahora que voy a la iglesia pues ya no hago muchas cosas que ellos hacían y sienten muchas veces el ataque, a veces vienen problemas, y es porque nosotros como iglesia estamos siendo blanco del enemigo. La iglesia está bajo ataque constante del diablo, ¿verdad? Antes el diablo que decía: no, pues a ellos cuando andábamos en el mundo, no, pues para qué los molesto si ya andan haciendo todo lo que no, están lejos de Dios, no tienen temor de Dios. Entonces él nos dejaba, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, ¿qué pasa? Nos volvemos blanco del enemigo. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo las cosas que hacíamos antes y porque ahora estamos sirviendo a Dios. Muchos estamos predicando, estamos compartiendo, la gente está viendo nuestro cambio. Y el diablo, ¿qué dice? Hay que atacar a ellos, ¿verdad? Hay que desanimarlos para que desistan de caminar con Dios. Por eso y por todo lo que la iglesia en general produce o provoca al reino de las tinieblas, que es el que opera en este mundo, por eso estamos bajo el ataque del enemigo constante. Y es muy importante que la iglesia sea una iglesia sana, que la iglesia esté creciendo sana y fuerte, porque una iglesia sana y fuerte es una iglesia que va a resistir los ataques del diablo. Y aun cuando estemos siendo atacados por el enemigo, la iglesia sana y fuerte es una iglesia que va a seguir avanzando y haciendo las obras del reino de Dios. De hecho, Stan Collins, el fundador y director del un instituto llamado Mayor Gracia en Perú, y el pastor principal de la iglesia en Perú, de esa iglesia en Perú, él escribió lo siguiente: la fortaleza de una iglesia no está en la cantidad de sus miembros, sino en la calidad de estos. Eso es lo que hace fuerte a la iglesia, una iglesia. Así que yo quiero animarte hoy para que seamos miembros de calidad en la viña, que seamos miembros de calidad en la iglesia de Cristo. No seamos un número, hermanos. Seamos agentes de cambio, donde quiera que estemos, que Dios nos use para cambiar, para transformar el ambiente, para que la gente venga al conocimiento de Dios. Marquemos diferencia como iglesia. Dejemos huella donde vayamos. Ese es el deseo de Dios, que seamos cristianos de calidad. Los cristianos de calidad glorifican a Dios. Los cristianos de calidad son fructíferos donde quiera que van. Los cristianos de calidad son de bendición en todo lugar. Y como resultado de esto, los cristianos de calidad son bendecidos. Si tú te esfuerzas por ser un cristiano de calidad, Dios promete bendecirte. Y tú vas a hacer bendición donde quiera que vayas. Vas a dejar huella, vas a dar fruto para el Señor. Por eso cada uno de nosotros necesitamos participar en la edificación de una iglesia sana y fuerte. A veces hay cristianos que se quejan de su iglesia y que dicen: es que la iglesia no crece, es que los líderes esto, es que aquí falta aquello, es que aquí falta lo otro. Pues bueno, el llamado de Dios es para todos. Por eso en la viña decimos, ¿verdad?, que todos pueden jugar, todos pueden participar. En la viña no hay gente de banca. Aquí todos son llamados a la titularidad. Aquí todos son llamados a contribuir con su granito de arena para que la iglesia sea una iglesia que crece, una iglesia sana, una iglesia fuerte. No solo para equipar a esta generación, no solo para que esta generación en la que estamos viviendo alcance a los perdidos, sino para que Dios nos permita alcanzar a la siguiente generación, Viña. Que Dios nos permita equipar a la siguiente generación para que ellos vivan fuertes y dando fruto para Dios. Tenemos un llamado de alcanzar no solo a esta generación, sino sembrar en la que sigue.
El apóstol Pablo escribe a la iglesia filipense algunas instrucciones acerca de cómo podemos construir y mantenernos como una iglesia sana y fuerte. Yo aquí hago un paréntesis y quiero decirles que la iglesia filipense era una iglesia hermosa, era una iglesia preciosa, era una iglesia sana, una iglesia fuerte. Y tan era así que la carta de los filipenses es una carta que comienza y que se desarrolla en un lenguaje de mucha cercanía de Pablo con ellos, de mucho gusto de Pablo por esa iglesia. Era una iglesia que estaba dando fruto. Tú lees Filipenses y te vas a dar cuenta que los temas que toca en Filipenses son muy diferentes a los de Corintios. Por ejemplo, en Corintios había muchos problemas, sobre todo con las mujeres. En algunos casos había problemas ahí. Por eso ahí da la instrucción de que las mujeres callen en la iglesia, pero no para que no hablen, no para que no prediquen, sino porque las mujeres de Corinto eran muy platicadoras. Entonces siempre estaban platicando y hablando en la reunión, y Pablo tiene que exhortarlas en ese momento. Y luego corrige a los que andaban causando división en Corinto. ¿Se acuerdan? Yo soy de Apolos, yo soy de este. Y andaban divididos ahí en la iglesia en Corinto. Tenían sus grupitos. Y Pablo tiene que hablar fuerte también a los hombres, a la iglesia en general, para que no anden divididos. Y así otros temas toca Pablo ahí de corrección en la Santa Cena. No, hombre, en Corinto era... No. Eran desordenados los corintios, diferente a los filipenses. Y si tú lees Gálatas, te vas a dar cuenta que los Gálatas eran todavía, yo creo, peores. Porque los Gálatas eran rebeldes, no querían a Pablo. Y decían, no, el apóstol Pablo se oye muy bien en lo que escribe, y escribe muy bonito y muy firme, pero en presencia no apantalla a nadie. Es más, él no es ni de los 12, él no estuvo con Jesús. O sea, estaban desacreditando al siervo de Dios. Estaban tratando de restarle autoridad. Y Pablo empieza Gálatas corrigiendo a ellos. Pero los filipenses eran otra cosa. No, los filipenses eran un amor. Era una iglesia que estaba dando fruto. Pero Pablo quiere que la iglesia siga así. Y por eso les habla y les dice algunas instrucciones para que sigan siendo una iglesia sana y fuerte. Y estas instrucciones de Pablo para la iglesia filipense son instrucciones que toda iglesia de Cristo debe seguir en este tiempo, porque los tiempos siguen siendo malos y a lo mejor dirán algunos son hasta peores. Y la iglesia en este tiempo está remando contra corriente, hermanos. Así que quiero que veamos Filipenses 3, 1 y 2. Ahí encontramos estas instrucciones que quiero hablarles hoy. Y yo creo que voy a hablar de algunas cuantas porque el tiempo ya se está yendo y no voy a terminar, ¿verdad? Así que no sé si voy a acabar todo el tema hoy. Pero veamos lo que dice Filipenses 3, 1 y 2. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Verso 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Y dirás, ¿y qué tiene que ver eso con el tema que estamos hablando, verdad? Es un mensaje muy fuerte. Bueno, aquí encontramos 4 instrucciones de Pablo para la iglesia, para que la iglesia siga siendo una iglesia sana y fuerte. Y la primera instrucción de Pablo que vemos aquí en el verso 1 de Filipenses 3 es que le dice, gócense en el Señor. Iglesia, hermanos, gócense en el Señor. Esto nos enseña que una iglesia sana y fuerte es una iglesia que está llena de cristianos que se gozan en el Señor en todo tiempo. En el verso 1 de Filipenses 3, Pablo dice, gozaos en el Señor. En la Biblia constantemente en la vida constantemente vamos a enfrentarnos tiempos difíciles. Vamos a enfrentar pruebas en la vida. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar fallas de otras personas, vamos a enfrentar la desilusión muchas veces, vamos a enfrentar la traición también, vamos a enfrentar problemas en este mundo. Y todas estas situaciones difíciles de la vida,
le roban la paz, la seguridad y el gozo a muchas personas. Hay muchas personas con esta situación de falta de paz, falta de seguridad, falta de gozo. Muchas personas han perdido la alegría de vivir. Nada más tienes que verles la cara. No voltees a ver a nadie, por favor. Sí. Y decir, ¿dónde está el gozo, verdad? Hermanos, ¿dónde está el gozo? Muchos han caído en el engaño también por todo esto, de que la fama, la posición social, el dinero o los bienes garantizan esa paz, esa seguridad y esa alegría de vivir. Y entonces empezaron a vivir para acumular estas cosas, creyendo que mientras más grande es la cuenta de banco, que mientras más famoso sea, que mientras mejor posición social sea, más paz va a tener y más seguridad. Y con todo esto han querido comprar esto, pero una y otra vez se han tenido que dar cuenta de que no hay nada que puedas comprar o poseer que te garantice la paz. Hay mucha gente con mucho dinero, pero que no puede dormir, no tiene paz, viven con insomnio. Hay mucha gente con mucho dinero que no pueden salir a la calle porque tienen miedo que los secuestren o tienen miedo que les hagan algo. Hay mucha gente con mucha fama, pero que cuando terminan de estar en público van a su casa y están solos. Hay mucha gente con una posición social muy buena, pero no están satisfechos. Siempre quieren más, 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 porque así son estas cosas. El gozo o la alegría que dan estas cosas, o aún algunas personas, es efímero. Porque en este mundo, hermanos, todo es pasajero. Todo pasa en este mundo. Todo se deteriora. Todo es corrupto en este mundo. Todo es corruptible. Y la única manera en la que nosotros podemos obtener esta paz, esta seguridad, es aprendiendo a gozarnos en el Señor en todo tiempo, iglesia. El gozo del Señor, a diferencia de la alegría del mundo, no depende de las personas. El gozo del Señor, a diferencia de la alegría del mundo, no depende de las cosas que tengamos. Yo siempre me sorprendo de ver a los niños. Llegan los papás en Navidad, ¿verdad? Con un regalazo para los niños. Un regalazo, ¿verdad? Que les costó no sé cuánto en Liverpool. Y de repente está el niño con el regalote ahí. Y está acá un envase de Coca-Cola vacío con piedritas adentro que suena como maraca. Y ahí ves al niño jugando con la maraca y dejando allá el regalote ese. Por eso Jesús dijo que seamos como los niños, ¿verdad? Porque los niños no se fijan en cuánto cuesta algo. Ellos pueden estar contentos con algo que les hace sentir contentos. O sea, se pueden gozar con algo que no tiene que costar mucho. En cambio, los adultos, ¿qué son? Se va a acabar el año y dicen, ya me falta carro nuevo. Este 2023 ya no me satisface. Un 2024. Y si no tienen para comprarlo, muchos se deprimen o se sienten menos que otros. Por eso el gozo del Señor, el gozo que Dios nos da a nosotros como cristianos, no depende de las cosas o posesiones que tengamos. El gozo de Dios viene de nuestra relación con Él. Viene de que confiamos en sus promesas. Yo he visto testimonios de personas preciosas, ejemplo, que están enfrentando una tremenda enfermedad que para otros sería una causa de depresión. Pero me ha tocado verlos gozarse en el Señor, adorar a Dios con alegría.
no perder la sonrisa en su rostro y no perder la oportunidad de compartir de la fe con otros. Ese es el gozo de Dios, que va más allá de las circunstancias adversas que enfrentamos, porque confía en las promesas de Dios. El gozo de Dios viene de la certeza del amor y el cuidado de Dios por sus hijos. Nos gozamos porque estamos seguros que Dios nos ama y que Dios cuida de nosotros. Ese es el reto para nosotros. Por eso Pablo dice, gozaos en el Señor, iglesia. El gozo del Señor es un rasgo del fruto del Espíritu en nosotros. Es el Espíritu Santo el que produce el gozo en nosotros. Cuando uno recibe a Cristo, somos sellados, ¿verdad? Y esa es la certeza de que somos salvos, es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos da convicción de que somos ahora hijos de Dios. Y entonces parte de esa presencia del Espíritu Santo en los hijos de Dios es el fruto del Espíritu, que tiene varias manifestaciones. Y una de ellas es el gozo. Quien tiene al Espíritu tiene el gozo de Dios en su vida, porque el gozo viene en el paquete de virtudes que trae el Espíritu Santo a nuestra vida. Así que si alguien dice, pastor, pero yo soy cristiano, pero yo no siento gozo, o yo no siento, el gozo está en tu corazón porque ahí está el Espíritu Santo. Ahí está, viene en el paquete. Así que una persona puede estar en medio de dificultades, una persona puede padecer escasez, una persona puede estar luchando con una enfermedad, una persona puede estar enfrentando fuertes problemas y aún así experimentar el gozo de Dios en su corazón. Ahora, para quien no tiene a Cristo, para quien no tiene al Espíritu Santo, esto puede parecer imposible. Hay veces que me ha tocado escuchar historias de personas cristianas que muere un familiar y ellos están bien tranquilos porque tienen el gozo de Dios en su corazón, tienen la paz de Dios en su corazón, saben, y más si es cristiano quien falleció, a dónde estará esa persona. Pero ¿qué pasa con los familiares que no son cristianos? Se enojan porque el cristiano no está llorando y gritando y tirado en el suelo, y a veces empiezan a atacar a su familiar. Es que ni te dolió, no te dolió que se muriera, yo te veo muy tranquilo, ni has llorado nada, no te dolió. Y entonces ahí entendemos por qué un no cristiano no puede entender el gozo de Dios, porque no tiene al Espíritu Santo en su vida. Tenemos que orar por ellos para que conozcan a Dios y puedan tener el mismo gozo que nosotros. Tenemos que hablarles para que ellos conozcan a Dios y puedan tener el gozo y la paz que tenemos nosotros en Cristo. Ese es el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su gozo? Amén, ¿verdad? Así que familia, hoy quiero animarles para que busques siempre gozarte en el Señor. Gózate en el Señor. Gózate al experimentar su presencia. No pierdas tiempo viendo al hermano o al hermanito que si llegó vestido de una manera, que si en la alabanza no está cantando. Ay, tú gózate en el Señor. Que no te robe el gozo el hermano o la hermana que llegó tarde. Tú gózate en el Señor. Deja de mirar a los demás porque vas a perder esa alegría de estar en el lugar adorando a Dios. Gózate en sus promesas. Gózate al recordar lo que ha hecho por ti y por otros. Gózate en las victorias y gózate en la esperanza de que Él no te va a dejar de su mano. Habacuc 3:17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, ¿qué dice ahí? Yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Gozarnos en el Señor es una decisión, la decisión de dejar de mirar con nuestros ojos y decir: Señor, quiero ver con tus ojos. La segunda instrucción de Pablo para la iglesia filipense es: sigan lo que está escrito.
Él les dijo, sigan lo que está escrito. Una iglesia sana y fuerte es una iglesia que está llena de cristianos que perseveran en seguir las escrituras. Pablo dice que para él no es molestia el escribirle las mismas cosas, y para ellos es útil. Los que servimos a Dios debemos de estar dispuestos a, como Pablo, a hablarles la palabra una y otra vez a las personas. Los papás que tenemos hijos, tenemos que estar dispuestos a hablarles la palabra de Dios una y otra vez a nuestros hijos, las veces que sea necesario. Porque dice Pablo que para ellos es útil. Al parecer vemos que Pablo les había escrito varias veces acerca de algunos temas, y si lo hizo es porque él consideró que era importante que la iglesia lo recordara esos temas y los tuviera presentes. La iglesia necesita escudriñar una y otra vez las escrituras. Nada debe sustituir la palabra de Dios en la iglesia. Nada debe ocupar el lugar primordial de la palabra de Dios en la iglesia. La Biblia es nuestra guía. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. En la Biblia encontramos respuestas a nuestras preguntas. La Biblia es el manual del Creador. Pablo dice que para la iglesia la enseñanza de la Biblia es útil siempre. Un miembro de una iglesia en una plática con otros miembros dijo del mensaje que predicó el pastor ese domingo: ese mensaje que predicó ya lo ha predicado antes, por eso ya no le puse atención. No entiende, ¿verdad? La Biblia dice que la palabra de Dios siempre es útil para nosotros. Y otro hermano hace años dijo, cuando le preguntaron por qué no había ido a la iglesia, él contestó que no iba porque él ya sabía lo que el pastor iba a predicar, porque según él siempre predicaba de lo mismo. Esta mentalidad de estos cristianos nos deja ver su poco entendimiento de lo que Pablo dice a la iglesia en pasajes como Filipenses capítulo 3 verso 1. Aquí podemos ver la poca madurez de ellos y por qué no crecen en sus vidas, ni están siendo constructores de una iglesia sana y fuerte. Y tristemente en estos días hay muchos cristianos con esa mentalidad. Y aún en la vida, muchos no prosperan ni crecen por esa mentalidad. Menosprecian la instrucción, menosprecian la enseñanza y la constante preparación. Por eso no crecen. Y Pablo dice a los filipenses: sigan lo que está escrito. A mí no me moleste hablarles las mismas cosas, y para ustedes es útil, dice Pablo. Muchos cristianos dicen: ¿para qué tomo ese curso bíblico si ya lo tomé antes? Pero el apóstol Pablo dice que hay temas de la Biblia que la iglesia debe escuchar o leer una y otra vez, porque lo importante no es solo escuchar, lo importante es seguir lo escrito, en otras palabras, obedecer. Cuando yo estaba en la secundaria, nos obligaban a tomar un taller, ¿verdad? Cuando estábamos en la secundaria, pues yo creo que todavía es lo mismo, ¿verdad? Porque hace poquito que yo estaba en la secundaria. Entonces, nos obligaban a tomar un taller. Y yo no sé qué me pasó en ese momento cuando decidí, que dije, bueno, voy a tomar el taller de mecánica automotriz. Pero había un problema en la escuela. O sea, el de carpintería tenía su carpintería, el de electricidad tenía sus prácticas de electricidad, y en mecánica no había taller. Entonces cada clase nos sentábamos, se sentaba el profe y nos dictaba y nos decía que el árbol de levas es esto, y un dibujito del árbol de levas, que las balatas son así, así, así. Pero nunca veíamos las balatas, nunca nada, ¿verdad? Entonces, ahí estaba yo. 3 años en el taller de mecánica automotriz. Y pregúntenme si puedo arreglar un carro. Porque nada más me sentaba en piloto automático, y luego de pilón
yo no sabía, ¿verdad? Pero a mecánica llegaban los más burros de todos los salones que no querían, todos llegaban ahí. Nada más con decirles algo, ¿eh? Un día nos hicieron un examen y un compañero sacó un -2. O sea, le quedó a deber al profe. Yo fui de los más altos y me saqué un 4. Fíjense, ¿qué mecánico voy a ser yo, verdad? Pero ahí estuve 3 años sentado, escuchando los temas. ¿Sabes que hay muchos cristianos así? Ahí están sentados en el curso, pero no llevan a la práctica lo que están aprendiendo. Ah, pero ya hicieron el curso. Ya salí de la escuela de entrenamiento. ¿Ya para qué vuelvo a ir? Yo ya fui. ¿Para qué voy los miércoles? Ya tomé todos los 6 niveles. Sí. La pregunta es, ¿qué tanto estás aplicando eso en tu vida? ¿Qué tanto estás creciendo y con eso que estás recibiendo? Santiago dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. El que yo haya tomado 3 años de mecánica no me hace un mecánico. Quiero animarles para que seamos una iglesia 100% bíblica, porque estamos viviendo tiempos donde son los pensamientos humanos los que predominan en los mensajes aún de muchos predicadores. Y muchos, por su falta de conocimiento y sabiduría, son arrastrados fácilmente por estas filosofías o pensamientos humanos. Hay muchos cristianos que se apantallan muy fácil en estos días. Se para a alguien que habla bonito enfrente, que les habla bonito, que les habla cosas que quieren oír, y se apantallan. Pero vean lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es esto, porque esto es como una secuencia. Si nosotros vamos a Dios aprobados, vamos a ser obreros que no tenemos de qué avergonzarnos y por consiguiente que usamos bien la palabra de verdad. Pero si nosotros nos presentamos a Dios reprobados, vamos a ser obreros que tenemos muchas cosas de qué avergonzarnos y que no vamos a usar bien la palabra de verdad. Y la tercera instrucción, yo creo que va a ser la última que voy a alcanzar a ver hoy, de Pablo para la iglesia es: cuídense de los falsos maestros. Una iglesia sana y fuerte es una iglesia que se cuida de la enseñanza de los falsos maestros. Perseverar en conocer las escrituras nos protege de la falsa enseñanza que propagan los falsos maestros. Cuando tú conoces las escrituras, vas a, como dicen ahí, ¿no? La cachó en el aire, ¿no? Vas a cachar en el aire la falsa enseñanza que viene hacia ti. O sea, por decirlo más espiritualmente, vas a poder discernir la enseñanza, ¿sí? Vas a discernir la enseñanza. Y va a llegar a ti alguien que hable muy bonito y muchas cosas y hasta te saque unos textos, pero cuando tú vas a discernir, vas a cachar en el aire la falsa enseñanza y vas a decir, no, a mí no me engañas, así no es. Porque como te decía hace un momento, estamos viviendo tiempos donde hay muchos falsos maestros propagando filosofías huecas. La iglesia necesita estar preparada para discernir la falsa enseñanza. Pablo dice que hay 3 tipos de maestros de los cuales debemos de cuidarnos, iglesia. La primera, y es muy fuerte, dice, los que atacan como perros, ¿sí? Cuídense de los perros, dice. Wow. No está hablando del perrito ahí de la calle, ¿verdad? Que vas por la banqueta y te sale y te ladra, ¿verdad? No está hablando de ellos. Está hablando de los que atacan como perros. O sea, son aquellos que no soportan ver a alguien caminar bien con el Señor y por envidia atacan. Sí hay, sí hay. Estos atacan cuando sienten que sus intereses son afectados. Y lo que los hace más peligrosos es que lanzan la mordida de repente.
Cuando menos lo esperas, atacan. Yo siempre le digo a mis hijas y hasta la fecha, cuando van caminando por una banqueta, siempre les digo, hey, cuidado con el cancel ese porque de ahí puede salir un perro y las puede morder. Es peligroso eso, ¿verdad? Hay mucha gente que va tan confiada caminando por la banqueta y de repente sale el perro y tira la mordida. Bueno, ese tipo de personas, los que atacan como perros, son muy peligrosos. Porque a veces salen así de repente, tiran la mordida. Ahora, hay algunos que pueden ser identificados fácilmente. ¿Por qué? Por sus ladridos. Que son palabras que lanzan en contra de la iglesia en general o de algún hermano. Tú te das cuenta. Hay otro tipo de personas, falsos maestros, que hay que cuidarse, dice Pablo, los malos obreros. Guardaos de los malos obreros, dice. Son aquellos que aparentan ser siervos de Dios en el exterior. Los malos obreros tienen motivaciones equivocadas, por lo tanto sirven por intereses particulares y no por amor a la obra de Dios. Un mal obrero puede causar mucho daño a la iglesia porque engañan a muchos haciéndoles ir por un camino erróneo. Dice Pablo, cuídense de los malos obreros, los que no sirven de corazón, no sirven a Dios de corazón, sino porque tienen otros intereses. A los malos obreros no les importa la obra de Dios, tampoco le importan las personas. Lo que les interesa a ellos es obtener lo que ellos quieren. Y usan a las personas para obtener lo que ellos realmente quieren. Puede ser dinero, puede ser reconocimiento, puede ser una posición. Y hay un tercer grupo que dice Pablo que tenemos que cuidarnos de falsos maestros, y son los fanáticos religiosos. Dice, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Está hablando de los fanáticos religiosos. Estos son los que son extremos, ¿verdad? Son religiosos extremos que imponen cargas muy pesadas sobre los hermanos. Decía Jesús, ponen cargas sobre la gente que ni ellos quieren llevar. Dicen, haz esto, aquello, pero ellos no lo hacen. Los fanáticos religiosos por lo general predican un evangelio de obras. Si tú haces eso, vas a ser más santo, Dios te va a amar más. Si no lo haces, Dios no te va a amar. O te va a castigar, ¿verdad? Hasta te va a reprender. Ellos predican un evangelio de obras, de rituales y de tradiciones que minimizan la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Los fanáticos religiosos llevan a las personas por el camino del error y pueden ser muy críticos y muy juiciosos con aquellos que están buscando sinceramente al Señor en la iglesia. Los fanáticos religiosos se enfatizan mucho en la ley, ¿sí? Y en el cumplimiento de los rituales y mandamientos que sacaron de contexto muchas veces ellos. Y los fanáticos religiosos se reproducen en otros que se convierten también en fanáticos religiosos y pueden causar mucho daño a aquellos que no siguen sus enseñanzas o instrucciones. ¿Sabían que cuando la viña nació se encontraron con este tipo de malos obreros en la iglesia de aquel tiempo, de los finales de los años 70? La viña nació en Estados Unidos en un mover de Dios que se llamó el movimiento de Jesús, entre los hippies de aquel tiempo. Ustedes saben que los hippies eran conocidos por ser de pelo largo, ¿verdad? Medio desarreglados. No les gustaba mucho usar tenis ni zapatos, andaban en chanclas o descalzos. Y su vestimenta era así, ¿verdad? En aquel tiempo, la iglesia existente de aquel tiempo, pues no recibía ese tipo de personas. Para ir a la iglesia tenías que ir de corbatita, de trajecito, con tus zapatitos, llegar allá a la iglesia. Entonces un día llegan unos grupos de cristianos, y Wimber llevaba un grupo de cristianos y entran a una iglesia. John Wimber, el fundador de la viña, de hippies convertidos. Iban como vestidos como hippies, ¿no? Y entran a la iglesia y después de estar un poquito tiempo adentro,
alguno de los sugieres se acerca y les dice: disculpen, pero aquí no pueden entrar sin zapatos. Entonces tuvieron que salirse de la iglesia porque no iban vestidos adecuadamente según la iglesia. Y en ese día se dieron cuenta que no cabían en la iglesia de aquel tiempo. Pero Dios tenía un plan. Y comenzó una iglesia que fue conocida como la iglesia para los que no tienen iglesia. Así decía Wimber que quería que fuese la viña, una iglesia para los que no tienen iglesia o los que han sido rechazados en otras iglesias. Se enfrentaron con los fanáticos religiosos de aquel tiempo. Pero este es un problema que ha estado siempre en la iglesia en general. Por eso Pablo desde aquellos tiempos dijo: cuídense de los fanáticos religiosos. Cualquiera de este grupo de falsos maestros propagan falsa enseñanza que pueden hacer mucho daño a la iglesia, llevándolos por el camino del engaño y la confusión. Cualquiera de estos grupos hace tropezar a los débiles, alejándolos del camino y de la iglesia. Cualquiera de estos grupos obstaculiza el crecimiento y el avance de la iglesia de Cristo, porque dan mal testimonio y a veces trabajan en contra de lo que Dios está haciendo. Dios abre sus brazos y dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, pero llegan a la iglesia y les dicen: pero para entrar aquí necesitas hacer esto, esto, esto y esto, si no, no puedes ser parte. O sea, Jesús abre los brazos y ellos cierran las puertas a veces. Seamos una iglesia de brazos abiertos. Por eso siempre decimos en la viña: todos son bienvenidos. Todos los que buscan de Dios son bienvenidos. ¿Por qué? Oye, pero que aquella persona tiene esto, ese pasado, esto en su vida, sí, pero viene buscando a Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros creemos que el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida. Nosotros realmente creemos que Dios puede cambiar vidas. Y para ello tenemos bien presente esto: nunca olvidar de dónde nos sacó Dios. Nunca olvidar de dónde nos sacó Dios. Y quiero terminar con esto. Cuando yo llegué a la viña, yo era de esos jóvenes que quería estar lo más lejos posible del frente. O sea, estaba atrás y parado, ¿sí? Siempre estaba parado atrás. Y yo decía en mi interior: nada más que alguien me diga que no puedo estar aquí y que me quiero obligar a hacer algo, y yo me salgo. Porque yo no quiero ir a un lugar donde me quieran obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer. Pero sabes que nunca nadie en la viña se acercó y me dijo: hey, ve y siéntate allá. Porque tal vez si me hubieran dicho eso, yo ya no hubiera vuelto a la iglesia. Pero después de algunos años, el pastor de aquellos tiempos me dijo: ah, pero cómo orábamos por ti, para que Dios cambiara tu vida. Nunca dejaron de orar. Y un día yo solito me senté en las sillas y luego me fui recorriendo hasta que ya estoy aquí enfrente parado. Pero fue porque creyeron que Dios podía cambiar mi vida y usar mi vida a alguien en aquel tiempo. Eso queremos seguir creyendo en la viña. Dios puede cambiar tu vida y puede llevarte a lugares donde tú nunca imaginaste y hacer en tu vida cosas que nunca pensaste y usarte como nunca lo creíste. Pero una iglesia fuerte se cuida de que no entre esa falsa enseñanza y dañe la iglesia. Amén. Bueno, tengo que terminar porque ya es tarde, ¿verdad? Y no voy a terminar el tema, pero una iglesia sana y fuerte es una iglesia que crece en todo. Sigamos siendo una iglesia donde todos son bienvenidos, una iglesia del reino, una iglesia que predica las obras del reino. Amén. Voy a pedirte que te pongas de pie, por favor. Antes de irnos, me gustaría que tengamos unos minutos para dar gracias y también para orar por aquellos que hoy a lo mejor están en esta mañana y que algo de lo que he compartido está teniendo sentido para ti.
Tal vez Dios estuvo hablando cosas a tu vida, tal vez eres alguien que ha padecido o ha sufrido con, con personas que te han atacado por tu caminar con Dios, con malos obreros que han tenido una influencia eh, que ha traído confusión a tu vida. O tal vez tú eres alguien que está enfrentando pruebas en este tiempo, situaciones difíciles que han tratado de, que han, que han, ah, que han tratado de robar tu gozo esta mañana. A lo mejor hay alguien aquí que está pasando por pruebas muy fuertes en este tiempo. A lo mejor hay alguien aquí que tiene problemas. Y a mí me gustaría que tengamos un tiempo antes de que pasemos a la celebración del aniversario, porque tenemos pastel y gelatina para todos terminando la reunión, pero que tengamos un tiempo para orar por ti. Si tú eres esa persona que hoy llegó a este lugar con necesidad de sentir el gozo de Dios, de que se manifieste el gozo de Dios en tu vida, porque estás viviendo tiempos difíciles, me gustaría orar por ti, que oremos juntos por ti. O cualquier otra cosa que haya compartido hoy, que digas, yo necesito que oren por mí por esto, por malas experiencias, errores que has cometido tal vez, si quieres venir delante de Dios, pedir perdón y pedir fortaleza y sabiduría para seguir adelante. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a invitar a que el Espíritu Santo se mueva con libertad entre nosotros, para que si alguien dice, yo soy esa persona y quiero que oren por mí antes de irme, pueda pasar y podamos orar. Quiero pedir al equipo de ministerio que se estén preparando, dispongan su corazón, prepárense para orar por quien venga aquí enfrente. Y vamos a comenzar. Padre, quiero invitar la presencia de tu Espíritu Santo en este tiempo tan especial. Es un tiempo donde queremos ponernos en tus manos y queremos pedirte que esta mañana tú toques el corazón de aquellos que hoy han sido ministrados por tu palabra, o que llegaron ya desde casa trayendo algo en sus vidas que hoy necesitan entregar a ti, Señor. Que al terminar este tiempo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la seguridad que nos da el saber que estás con nosotros, obrando, se vaya con nosotros, Señor. Que la respuesta a nuestra oración llegue a nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos que te muevas en este lugar, que venga tu reino, Señor. Si tú eres esa persona que necesita oración hoy, yo te voy a pedir que salgas de tu lugar y nos permitas orar por ti aquí enfrente. Cuando salimos de nuestro lugar, estamos comenzando a poner en práctica nuestra fe, porque tenemos que movernos de donde estamos y ir hacia el frente. Así que quiero invitarte para que si tú hoy necesitas que Dios haga algo en tu vida, o algo de este tema tiene sentido para ti y necesitas oración por eso, que podamos hacerlo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Iglesia, ustedes que se quedan allí en su lugar, yo te voy a invitar para que hagamos de este momento un tiempo de intercesión juntos. Que desde ahí de nuestro lugar podamos estar orando a Dios y decirle, Señor, toca a esas personas que están pasando aquí enfrente. Si no vas a pasar a orar por las personas, conviértete en un intercesor. Y cuando hayas terminado de orar, adora a Dios con tus palabras, con tus labios, y dile, te adoramos, Señor, gracias por estar aquí. Y todas las palabras que salgan de tu corazón para Dios. Hagamos de este momento un tiempo de adoración y un tiempo de intercesión, porque la palabra de Dios dice que Dios habita en medio de la adoración, en medio de la alabanza de su pueblo, en medio de la honra que Dios da. Dios habita. Y si hay algo que tú necesitas
y por alguna razón no te atreviste a pasar al frente, este es un buen momento de decirle: Señor, aquí estoy. O simplemente quieres decirle: háblame, Señor, confírmame el mensaje de esta mañana, lléname, Señor. Cualquier cosa, aprovechemos este momento para hablar con Dios, para buscar a Dios, para interceder, para adorar a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos con todo el corazón, Señor. Con todo el corazón te exaltamos hoy, Señor. Y te pedimos que en este lugar y en este tiempo tu Espíritu Santo esté tocando las vidas, esté tocando los corazones de quienes estamos delante de ti buscándote hoy. Padre, recibe la adoración de tu pueblo, Señor, en este tiempo. Padre, gracias. Gracias por estar aquí, Señor, hoy. Gracias por tu favor para con nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Como leíamos al principio, te alabamos porque grande es tu misericordia, Señor. Te alabamos porque tu gracia es sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer,